Muy buenas noches. Un gusto saludarles. Soy Elizabeth Cáceres, PCC de ICF, directora de Educación de ICF Ecuador. Sean cordialmente bienvenidos y bienvenidas a conversar en este webinar sobre cuestiones de ética que impactan nuestras emociones. Contamos con la participación de 6 panelistas con credencialización PCC y MCC de ICF. En su mayoría ocupan posiciones en comités de ética regionales y del board global y son referentes de excelencia en el mercado. Importante comentarles que quienes participemos en este webinar contaremos con 1.5 CCUs de Core Competence, los cuales deberán solicitarse en cada uno de sus capítulos ICF y para Brasil. Al final del evento será compartido un link para solicitarlos. Informarles que contamos con traducción simultánea. Ustedes pueden usar el mapa de interpretación a fin de poder estar conectados con nosotros y todos participar de este webinar. Queremos enviar un saludo muy afectuoso y nuestro agradecimiento a ICF Global en la persona de Saúl Infante, Leadership de Latinoamérica, Aide Aldana, Leadership NALAC, y también queremos agradecer a ICF Latam, conformado por los siguientes capítulos que voy a nombrar alfabéticamente. Un saludo a ICF Argentina, ICF Brasil, ICF Bolivia, ICF Chile, ICF Colombia, ICF Costa Rica, ICF Ecuador, ICF Guatemala, ICF México, ICF Panamá, ICF Perú, ICF Puerto Rico, ICF República Dominicana, ICF Uruguay, ICF Venezuela. Y le quiero dar paso a mi colega Camila Bonavito, PCC de ICF, directora de Educación de ICF Brasil, con quien estaremos moderando esta noche. Adelante, Camila. Muito obrigada, Eli. Como podem perceber, esse é verdadeiramente um evento bilíngue. Eu e outros amigos de Brasil vamos falar em português, então não se esqueçam de usar lá o ícone no rodapé da sua tela, onde tem um globo, e se você prefere, então, ouvir em espanhol, fique todo o tempo em espanhol. Se você prefere ouvir em português, fique em português. E uma outra dica é, se você mutar o áudio original, a qualidade dessa tradução simultânea fica ainda melhor. Eu quero, então, dar boas-vindas a todos também, especialmente a todos os participantes do nosso comitê, dos diretores de educação desses 15 capítulos da ICF Latam, que são coordenados pelo Javier Miller, que deve estar aqui com a gente hoje, não está mediando o encontro, mas deve estar aqui entre os participantes também. Quero agradecer também aos diretores de comunicação, que fazem a beleza, esse evento ser comunicado a um público cada vez maior e de uma forma muito bonita também. Como podem ver, temos aqui um background que é feito especialmente para o evento de hoje. Então, muito obrigada, em especial ao Jorge Brussetta, que coordena o Comitê de Comunicação dos 15 países de América Latina. Muito obrigada também a todos os membros de todos os capítulos Latam que estão aqui hoje com a gente. Nesse momento, temos aqui 205 pessoas, por enquanto. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada a todos os voluntários que sempre estão permitindo ser possível realizar eventos tão bonitos e de tanta relevância como o que a gente vai ter hoje aqui. Eli, como tenho já a palavra, vou aproveitar e apresentar, então, alguns dos nossos panelistas convidados. Então, começo com a Gilda Goldenberg. Gilda é PCC ICF, mentora e supervisora de coaching. É atual membro do Comitê de Ética da ICF Capítulo Brasil e autora do livro Perguntas Poderosas, um guia prático, que eu já li e recomendo fortemente a todos e a todas.
Obrigada pela presença, Gilda. Temos também conosco aqui João Luiz Pascoal, coach ICF MCC. Ele é mentor e supervisor acreditado, certificado. É membro do Conselho Deliberativo da ICF Capítulo Brasil e também pertence ao Independent Review Board do Código de Ética da International Coaching Federation. Muito bem-vindo, João. Obrigada por aceitar o convite. E tenho o prazer hoje também de conhecer José Manuel Estrada, que é coach profissional desde 2007 e membro da ICF, Professional Certified Coach desde 2007 e membro da ICF desde 2010. Também é membro do Independent Review Board, assim como o nosso querido João aqui, desde 2016. Formou parte do comitê de revisão do Código de Ética vigente e também das declarações interpretativas da ICF, que são um material muito importante para guiar as nossas práticas profissionais. Muito obrigada. E também, José também é o último presidente da ICF, capítulo Argentina. Muito bem-vindo, José, é um prazer conhecê-lo. Eli. Excelente. Yo voy a seguir presentando a nuestros panelistas y permítanme presentarle a Elena Espinal, MCC, formadora de coaches por más de 25 años, directora de Team Power, muy comprometida con el cambio social, así que para nosotros es un honor tenerla aquí con nosotros. También le vamos a presentar a Isabela Reyes Buenaventura, ella es PCC desde Ecuador, Executive Team Coach, comunicadora social con especialización empresarial, presidenta actual de ICF Capítulo Ecuador. Y tenemos también como panelista a José Luis Valle, MCC desde Argentina. Él es coach ejecutivo, mentor y consultor, comunicador estratégico, periodista y docente. Excelente, bienvenidos todos. Muy bien, y ya para empezar, ¿no? Quisiéramos desafiarles un poquito y hacerles una pregunta, ¿no? Si ustedes podrían tomar la palabra y contarnos en 2 minutitos qué significa para ustedes ética. Así que les puedo ir dando la palabra. Quien quiera empezar, con mucho gusto. Adelante, Gilda, muchas gracias. Então, antes de mais nada, obrigada pelo convite, um prazer enorme estar aqui. Para mim, a minha definição de ética é que ética é um conjunto de referências. Ela guia as minhas ações para eu aplicar os meus talentos a favor dos meus valores, eu acho. E aí eu consigo ser mais justa, mais correta, honesta possível comigo mesma e com os outros. A imagem que me vem assim é como se fosse uma estrada da minha vida, e eu usasse a ética, ela é um mapa. Às vezes, só o mapa não é suficiente, eu preciso de uma bússola. E às vezes eu uso a minha intuição para seguir. A ética me ajuda a reconhecer esses caminhos mais prósperos. Então é assim que eu defino ética. Excelente, muchísimas gracias. Adelante, a ver, ¿quién quiere continuar, por favor? José Luis, adelante, José Luis. Gracias, Elizabeth. Reflexionaba en esto también, ¿no? Para mí la ética está íntimamente vinculada a la declaración de valores. Valores que, por cierto, orientan un comportamiento, pero no son cualquier valor. Siempre están vinculados o ligados desde un dominio. Una ética del amor, una ética del trabajo, una ética de la convivencia ciudadana, y también declarados en el entorno de una comunidad, como en nuestro caso, una ética que compone el Código de Ética de ICF. Y creo que eso es sustancial, porque la ética se vive desde la relación.
Cuando Humberto Maturana refería a esto, siempre mostraba cómo la ética orienta el comportamiento poniendo el bien común, es decir, eso que nos vincula y nos relaciona por encima de un interés particular. Entonces, desde ese punto de vista, creo que en el coaching la ética es algo medular, porque si el coaching se ejerce desde la relación, necesitamos precisamente una declaración de valores que oriente nuestro comportamiento más allá de las competencias, más allá de las habilidades, que nos sostenga como comunidad orientada a cultivar esos valores. Y luego orienta, por supuesto, el diseño particular de cada uno de nosotros. Así es como yo lo veo y como yo lo vivo. Muy bien, José Luis. Muchísimas gracias por compartirlo. Elena, por favor, adelante. Voy a seguir complementando lo que van diciendo. Por favor. Yo diría, ante todo, que la ética no existe como una cosa. Es una conversación acordada en la que vivimos. Una conversación que nos permite convivir, que separa en grandes rasgos el bien del mal. Por eso, como decía José Luis, allí entran valores desde los cuales nos relacionamos con la vida. Y quisiera separarla de la moral, porque la moral es lo que está bien y lo que está mal para una cultura, ¿no? Pero la ética nos permite convivir. Esta manera de mirar que si nosotros podemos lograr respetarla, los seres humanos podemos vivir juntos, respetados y en paz. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, ¿no? Muchísimas gracias. Conversación que nos permite convivir. Muchísimas gracias, Elena. Adelante, Isabela. Gracias, Eli. Bueno, en efecto, para no repetir algunas cosas con las que concuerdo con mis colegas, coaches, para mí la ética genera un espacio donde mi voz interior toma forma, ¿no? Y me invita a obrar en concordancia. Entonces, para mí son como las reglas de mi juego interior, que se refleja en un juego exterior. Entonces, ahí es donde la congruencia es fundamental. Y hablaban de estos valores. Y esos valores que vamos cultivando e incorporando a lo largo de nuestra vida y cómo lo incorporamos a nuestro juego interior y luego al exterior. Esa parte de la congruencia es vital para mí. Esas normas, eso del bien y el mal, pudiera ser tan subjetivo. Sin embargo, las reglas del juego nos dan un marco donde pudiéramos, en este caso, reflexionar, porque la ética nos invita a reflexionar acerca de eso, sobre esas costumbres, sobre esos principios, sobre esas normas, y finalmente no solamente a nivel personal, sino como comunidad. Muy bien, muchas gracias, Isabela. João Pascoal, por favor. Muito obrigado. Antes de mais nada, quero agradecer o convite e manifestar aqui quão honrado eu estou em compartilhar esse espaço com colegas tão importantes. De todos aqui, o único que eu não conhecia ainda era o José Luis Bale. Para mim, ética é um conjunto de regras e preceitos que contribuem para a estrutura dos valores de um grupo, né? Falando de ICF, por exemplo, o grupo de coaches da ICF. E como uma regra de vida para mim, sempre que eu penso em ética, eu penso numa expressão do bem comum. Toda vez que eu me vejo em um conflito possível, conflito ético, a pergunta que me vem sempre é: se é bom só para mim, talvez eu esteja correndo um grande risco de ser antiético. Se é bom para o grupo, para a sociedade, para as pessoas que me cercam, talvez a resposta seja muito ética. Então, tem a ver com o que os colegas já falaram aqui, de alguma forma, os valores mais
intrínsecos que nós aprendemos metaforicamente ainda no colo de nossas mães quando somos bebês. E a gente precisa prestar atenção nisso para promover uma sociedade mais equilibrada e justa. Isso é ética para mim. Obrigado. Muchísimas gracias, muy amable por sus comentarios. José Manuel, por favor. Aquí estamos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ICF Latam por la invitación. Es un placer compartir este espacio con nuestros colegas y con todos los que están presentes como asistentes el día de hoy. Tener una conversación acerca de la ética a este nivel, en la comunidad de coaching más importante del mundo, en Latinoamérica en este caso, es súper gratificante, a nivel personal y a nivel profesional. Y agradezco la pregunta y siempre destaco, sumando todo lo que dicen los colegas, que está bueno partir, iniciar desde una reflexión personal, para luego sumarse a una reflexión colectiva. En la reflexión personal, y lo linkeo, lo conecto con lo emocional, es ¿cómo conservo el vivir en bienestar? Esa es mi guía ética. Es decir, y sumo a esto que decía Joao, a lo que decía José Luis, Elena, Isabela, ¿no? De la conexión de mi bienestar en comunidad, en vivir con el otro. Y luego sí será probablemente esta conversación comunitaria, qué es lo que queremos conservar en bienestar en nuestro hacer y ser profesional. Pero esa reflexión de cómo convivo, cómo vivo en bienestar, me permite abordar situaciones probablemente paradójicas, dilemáticas, conflictivas, de diversa índole, en mi vivir, de una manera mucho más sustentable. Y donde puedo abordar, como decía Elena, inclusive la conversación sobre la moral, no en confrontación, sino en convivencia con la ética, porque me permite abordar la cultura del otro, me permite comprender qué es lo que está mirando la otra persona, qué es lo que está sintiendo y cuál es la interpretación de esa emoción que le hace estar viviendo de una forma particular y determinada. Así que agradezco la pregunta, invito a que la audiencia abrace esa pregunta para poder compartir no solo el espacio del webinar de hoy, sino también su vivir y su hacer profesional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Manuel. También en el chat nos están haciendo algunos comentarios. Muchísimas gracias a todos por compartir, por comentar, ¿no? Y claro, nos decían aquí también es un fundamento que es común en todos los diferentes ámbitos. Decía, para mí, no hacer daño, tener tino, tono y tacto, ¿no? Que parece muy interesante, preservando la dignidad humana. Así que, como pueden ver, este panel va a estar increíble. Nadie puede irse mientras no concluyamos, así que les invitamos a quedarse. Y en este momento le voy a pasar el micrófono a Camila para empezar ya con todas las reglas y cómo vamos a funcionar con estos casos reales que hemos traído para ustedes. Adelante, Camila. Obrigada, Eli. Bom, depois desse contorno tão bonito, de tantas perspectivas diferentes, mas que convergem ao mesmo tempo, né, para o que é ética de uma maneira mais ampla, agora nós vamos para um recorte mais ligado a como, então, essas questões éticas se manifestam nas nossas ações profissionais, no nosso dia a dia profissional. E para fazer isso, nós escolhemos alguns casos reais ou hipotéticos, poderiam ser reais, em conjunto com os nossos panelistas, foram escolhidos com a ajuda dos nossos panelistas, e como vai funcionar, então, essa dinâmica do nosso encontro a partir de agora. Nós vamos apresentar alguns casos, e a cada caso apresentado, 2 dos nossos panelistas vão trazer sua perspectiva, ou como eles
poderiam agir a partir desse caso. É importante dizer, e aí eu pego um link com o que a Helena falou, se ética é um grande diálogo, é uma conversa, o que eu tenho para dizer é que talvez a nossa conversa hoje não consiga ir num nível de profundidade desses casos, que a gente consiga, enfim, trazer tantas questões sobre os casos. A ideia hoje é, sim, inspirá-los a continuar esse diálogo sobre ética, a inspirá-los a continuar olhando para essas questões, sobretudo, né? E ganhando, então, maturidade ética. Então, ética pode ser extremamente estimulante, e esse evento vai servir para que vocês saiam daqui com um gostinho de vamos falar mais sobre isso, né? Com os nossos colegas, com os nossos mentores, nas nossas supervisões em grupo. Então, essa é a ideia. Então, muito obrigada. E agora, então, eu vou compartilhar o primeiro caso, que vai ter como comentaristas, então, a Isabela e o João Pascoal. Compartilho o caso agora. Ups, eu cliquei no lugar errado. Agora parece que funcionou. Confere, João, esse é o seu caso? Isabela? Positivo? Então, vamos lá. Está bien, perfecto. Tentem imaginar, então, vou convidar a audiência a tentar imaginar e talvez até se colocar nessa situação. Então, vamos lá. Fui convidado a realizar um trabalho de coaching que visa atender 5 executivos de uma empresa de médio porte do segmento de transporte. Todos os profissionais que passarão pelo processo estão diretamente ligados ao CEO, que também é o dono da empresa. Farei uma reunião de alinhamento para construir o contrato de prestação de serviços e o diretor-geral e o gerente de RH participarão dessa reunião. Muito bem. Primeira pergunta para os nossos panelistas, João e Isabela. Quais aspectos são essenciais para garantir o cumprimento do Código de Ética da ICF? Num segundo momento, já contratado, eu fui contratada, no início do processo, na presença do diretor de RH, em uma conversa amigável, ambos afirmam ter dúvidas sobre o potencial de Jorge, um dos executivos, e que o coaching é a última alternativa da empresa com ele. O que devo fazer? Questão 3 sobre o mesmo caso. À medida que o processo avança, descubro que outro executivo é filho do proprietário, CEO, e seu sucessor. Que comportamento deveria adotar? Eu vou parar de compartilhar e, se for necessário, vocês pedem e eu compartilho novamente, João e Isabel. Ok. Muito bem. Bueno, yo empiezo. A ver, empieza. Pode ser, Isabela, como você preferir. Gracias. Es un Para caso mim, bien importante em qualquer suele darse início. En empresas latinoamericanas, sobre todo que hay tanta empresa familiar. Por lo menos en mi caso, he visto algunos parecidos y por eso es tan importante traerlo aquí a este foro. Bueno, ¿qué aspectos son imprescindibles acordar? Primero, la importancia del acuerdo. Es tan importante llegar a un acuerdo y establecer los límites del acuerdo, es decir, qué esperar, empezando por qué es coaching y qué no es, porque muchas veces hay personas que piensan que puede ser una consultoría, una mentoría, entonces el alcance, levantar las expectativas es fundamental. Otra cosa que en mi experiencia, definir las claves de los roles, es decir, que ellos son los sponsors,
que definen y organizan los servicios de coaching que se proporciona a los clientes, en este caso los 5 ejecutivos, y que hay un marco de confidencialidad y clarificar cuáles son las reglas del juego en ese marco de confidencialidad, y que el proceso no, pues la idea es no generar ningún conflicto de intereses y que va a haber igualdad o equidad para todos, ¿sí? Esos alcances del coaching y los límites de confidencialidad, los acuerdos financieros, para poder entregar copia del código de ética, para poder definir que definitivamente estamos enmarcados, como decíamos, en estas reglas del juego y que esto es lo que esperamos de cada uno de los jugadores. Y finalmente eso podría responder la primera pregunta. No sé si quieras tú, Joao, seguir y yo luego, si quieres, sigo. Perfeito, Isabela, muito obrigado. Para complementar, eu não poderia concordar mais do que o que você falou, e o importante, né, é fazer alguns alertas para os colegas. Quando nós falamos do que eu chamo de macrocontrato, né, ao sermos contratados, é que esse contrato exista fisicamente, que ele seja escrito. E a gente vai lembrar, e temos vários casos espalhados pelo mundo, que se houvesse um contrato firmado com todas as condições que a Isabela acaba de expor para nós aqui hoje, evitaria casos e casos que chegam para os vários comitês de ética na ICF, né? E o importante é que esse contrato seja claro, conciso e que conste dele a aceitação do contratante. Então, além do contrato escrito, uma parte do contrato no rodapé, na última página, seja o que for, onde as partes contratantes assinem, firmem o contrato dizendo que estão de acordo. Isso protege a empresa, protege o coach e protege o cliente, o coachee. Acho que é isso. Obrigado. Vamos passar para a segunda então, Isabela. Gracias, Joao. Sí, eso de la protección es fundamental, porque además no solamente se protegen, un poco complementando lo que decías, al coachee y a la organización, sino que nosotros mismos como coaches también. En el segundo numeral hablaban de que nos contrataron como coaches y sí, es así, ¿no? Y finalmente manifiestan que tienen dudas sobre Jorge, es esa parte, ¿verdad? Que es uno de los ejecutivos y qué deben hacer con relación a él, ¿no? Que es el último intento que tienen con él. A ver, hay algo bien, aquí me voy a remitir a las creencias y al mindset del coach. Yo creo en mi coachee, yo tengo que creer en su habilidad y su capacidad de transformación, porque de lo contrario no voy a caminar con él hacia ningún lado. Entonces, desde ese mindset de coach yo puedo decir, a ver, si yo voy a acompañar a una persona en su camino, debo creer que tiene potencial para el cambio y transformación. Hay que trabajar con la persona, no sobre el problema. Y finalmente, el resultado de este proceso obedece a objetivos no solo del sponsor, que ha sido previamente alineados con el coachee, sino con los mismos del coachee. Entonces, ahí tiene que haber muchísima transparencia y honestidad para poder que el proceso tenga éxito. ¿Sí? Y eso debería estar claro desde el inicio, ¿no? Entonces hay que promover un poco esa honestidad desde el acuerdo. Dime todo lo que tenga que saber en este momento, porque, y digámoslo de una forma respetuosa y de una forma asertiva. Dentro de la reunión de alineación, generalmente hay una reunión de alineación tripartita antes de iniciar un proceso con una empresa, donde hay sponsor, coach, coachee, y es fundamental que eso se transparente desde el inicio.
Porque si el cliente no sabe a qué atenerse, si el cliente generalmente debe tener una evaluación, debe saber qué está pasando con su situación para poder establecer unos objetivos claros y determinar un camino correcto. Entonces, ahí vuelvo a mencionar el acuerdo inicial. Te doy la palabra, João. Obrigado, Isabela. O que me chamou a atenção nesse caso, e eu quero registrar aqui, né, é constatar se esse caso, tomara que ele seja um caso fictício, porque se for um caso verdadeiro, manifesto aqui meu desapontamento em saber que ainda, e é verdade, a gente vê isso no nosso dia a dia, das nossas práticas de coaching, que ainda existem empresas que acreditam que um processo de coaching possa consertar alguém e não desenvolver alguém. Esse é uma das contradições que nós vivenciamos na nossa prática. Mas, além disso, voltar para a pergunta número 1, né? O quão importante é ter o contrato bastante claro, porque aí, como a Isabela disse, né, a definição de papéis, o coach não faz avaliação, né? Ele não julga se o Jorge, no caso, está preparado ou não. Um outro alerta que normalmente eu uso e faço nas minhas interlocuções, principalmente nessas reuniões de alinhamento, são algumas perguntas, né? Preferencialmente, esta reunião aconteceria na presença do diretor, do RH, como está descrito no caso, e também do coach, do cliente, para a partir do momento zero, a confiança que o coach precisa ter no coach seja estabelecida. Se não for possível, eu diria para o diretor e o RH que tudo que nós discutirmos na reunião de alinhamento será compartilhada com o coach. Então, este caso, temos dúvida do potencial do nosso colaborador e talvez essa seja a última tentativa para ele continuar na empresa, ele precisa saber no momento zero do processo de coaching. Essa é a minha observação aqui. De volta para você, Isabela, e vamos para a terceira parte. Dale, en honor al tiempo, hay algo bien interesante y es la tercera pregunta nos plantea una situación donde descubrimos que otro ejecutivo es el hijo del dueño y es su sucesor y quedó con conducta de bauta como coach. Y esto sucede a medida que avanza el proceso, no desde el inicio. Es decir, a ver, mi responsabilidad como coach primero es clarificar quién es quién, hacia dónde están, hacia dónde quieren ir. Entonces, en la medida de lo posible como coach debo enterarme de estas cosas antes. Si no, porque también sucede, hay un valor fundamental que es la equidad. Y para mí, en la ética del coach está todos los coaches y mis clientes los debo tratar por igual. Entonces, yo no puedo tener ni preferencias y no puedo hacer excepciones. Nada. El proceso tiene que ser igual como si fuese cualquier otro ejecutivo o de cualquier nivel jerárquico en la compañía, en caso de que es el caso. Entonces, tengo que clarificar eso y que no exista conflicto de intereses también, porque resulta que cuando suceden estas situaciones, quizá se sienta como en un espacio distinto de poder frente a los demás y hay que de alguna forma manejar esa delicadeza de que en el proceso somos iguales, de que estamos caminando juntos hacia un desarrollo de aprendizaje y más bien trabajar sobre ese contexto con el coachee sin hacer ninguna distinción, ¿no? Eso podría yo sumar ahorita. João, te paso la palabra. Muito bem, Isabela. E complementarmente ao que você acaba de dizer, e eu concordo com tudo, é que nós, como coaches, numa posição
como essa, ao descobrirmos algo que deveríamos saber desde da contratação, da nossa contratação, para um projeto como esse, pensarmos com muito cuidado se este processo deveria continuar acontecendo, ou se deveríamos abrir mão dele. Né? Não é defeito nenhum alguém ser filho do dono da empresa, mas qual é o nosso envolvimento, sendo que, se eu entendi bem de novo o nosso caso aqui, nós estamos atuando como coach para todos os executivos, né? Os outros 3 e o filho do dono. Então, para manter a equidade, a gente vai precisar, na minha percepção, fazer uma escolha. Continuamos com os 3 e deixamos o quarto, ou seguimos com o único, que é o filho do dono, e abrimos mão dos outros 3. É algo para a gente pensar e talvez para uma discussão num próximo webinar. Mas eu teria esse posicionamento de independência. Alguien estaba haciendo una pregunta en el chat que acabo de ver sobre si es grupal o individual. En este caso estamos hablando de 5 ejecutivos de forma individual. Así es, Isabela. Muchísimas gracias por contestar la pregunta. Justamente ya la iba a leer para ponerlas en contexto. Muchas gracias. Como ustedes pueden ver, es muy interesante este webinar porque nos permite también reflexionar y ampliar nuestra forma de ver, y sobre todo esto que decía Joe, de ver cuál es nuestro rol, ¿no? Desde el coaching. Así que muy agradecida por esto. Quisiéramos pedirles a las personas de nuestra audiencia que si tienen un caso que es de su interés, que nosotros podamos compartir con los panelistas y que podamos aprovechar todos, les invitamos a que escriban en el chat. Nosotros, Camila y yo, vamos a estar pendientes de lo que ustedes escriban, de tal manera que podemos poner en consideración de nuestros panelistas y tener también sus puntos de vista, ¿sí? Así que ahora vamos a avanzar con otro caso real muy interesante. Y este caso tiene que ver le vamos a pedir a Elena y José Luis que se pongan en pantalla, ¿sí? Y Joe, muchas gracias, ya puede apagar su video. Y vamos a leer el siguiente caso para poderlo conversar. Usted es un líder del capítulo ICF, está a la mitad del proceso de coaching con un vicepresidente senior de operaciones. Su cliente es amigable y tiene excelentes habilidades interpersonales. Está entusiasmado con el progreso que está logrando en su proceso de coaching. El cliente ya le ha dicho varias veces que su esposa es promotora de eventos y puede obtener entradas en cualquier momento para usted, para un evento de su interés. Nunca aceptaste su oferta. Ahora se está jugando una excelente obra en su ciudad, con un tema muy interesante para ser discutido entre los coaches profesionales. Porque es un gran éxito, el valor de las entradas es muy alto e incluso te gustaría llevarte a algunos entrenadores de tu núcleo que están más cerca de ti. Después de todo, tu cliente sugirió la idea e incluso dijo que podías traer a quien quisieras a este evento. Y entonces, sobre esta base de este caso, ¿no? Las cuestiones a tener en cuenta, mis estimados Elena y José Luis, son: ¿hay algún problema ético al aceptar esta oferta? Sería la primera pregunta. La segunda pregunta es: ¿cómo manejarías este tema? Y la tercera pregunta: ¿qué normas del Código de Ética de la ICF abordan tal situación? ¿Sí? Adelante, entonces, si gustan, les dejamos ahí la pantalla. Creería que estaría claro el caso, ¿verdad? Muchas gracias, Elizabeth. ¿Quieres comenzar, Elena, con una apreciación? Perfecto, entonces cerramos la pantalla. Gracias, Camila. Tienes tu micrófono cerrado, Elena. Gracias por avisarme. Lo primero que me gustaría marcar es que hay una cantidad de información
que no importa. Si es presidente de un chapter de la ICF o no, no tiene una ética diferente. Que sea el vicepresidente de otra compañía, tampoco tiene ninguna importancia. Que tenga muy buenas relaciones interpersonales, la verdad será un gusto coachearlo. El tema está en hasta qué punto nosotros perdemos poder como coaches, poder desde nuestro lugar de coaches, aceptando esa invitación, oyendo a pedir el ticket o para mí o para discutirlo después con otros coaches o para llevar, es decir, saquemos esa información, porque es un poco como, yo creo que son las cosas que a veces nos confunden, ¿no? Sí, bueno, pero esto me serviría para después conversarlo con otros coaches. Sí, pero yo creo que es preferible que mantengas tu relación de coaching dentro de los estándares de una relación de coaching para que tu cliente siga teniendo toda la libertad y tú toda la libertad para trabajar en ese proceso. Esa es mi respuesta acá, José Luis. Ok, y sigo en la misma línea porque evidentemente coincidimos en lo que acabas de decir. Hay un montón de información, en este caso, que no cambia lo medular, lo sustancial. Y cuando hablábamos de qué es la ética, yo mencionaba esto de decir, bueno, se funda en la relación. Entonces, evidentemente esta relación de coaching ha tenido un acuerdo inicial, ha tenido un contrato, y si haya sido lo suficientemente específico sobre cuáles son las contraprestaciones y qué es la oferta de coaching que se realiza, o no tan específico, hay algo que sí nos importa aquí mirar. Y es que si hay valores de por medio, y aquí voy a apelar a los valores que inspiran todo el código de ética de ICF, el primero de esos valores es el profesionalismo, ese mindset de coaching que abarque la responsabilidad, el respeto, la integridad, la competencia, la excelencia, como lo declara nuestra comunidad. Entonces, creo que hay una cuestión ética, pero fundamentalmente hay una cuestión de identidad profesional que, como decía Elena, es la que garantiza la libertad de quienes conforman la relación de coaching. Y preservar esa identidad es un bastión para la calidad de la relación y, en consecuencia, la calidad del proceso. De manera que, si yo no me pongo en el lugar de este coach, que no aceptó estos regalos o estas gratificaciones de parte de su cliente hasta aquí, que ahora haya una obra que puede ser de beneficio o no para el coaching, para los colegas coaches o no cambiaría el valor por el cual hasta aquí nunca lo aceptó. Porque en ese valor se juega su identidad profesional. Y en su identidad profesional, el poder de intervenir en una relación donde precisamente la oferta es acompañar al otro a desarrollar su propio poder. Así que tenga excelentes habilidades de relaciones públicas no corre. Mi responsabilidad aquí tiene que ver con una relación de coaching. Y custodiar la relación de coaching como relación de coaching hacia el profesionalismo. Y por supuesto, ahí está el valor ético que me parece sustenta este caso, ¿no? Ahora la segunda pregunta. En la segunda pregunta, si hay algo en el código de ética que específicamente el caso diga, bueno, aquí hay una falta, ¿no? Ahora empiezas tú, dale. Bien, si miramos en detalle el código de ética, también tenemos que considerar lo siguiente. Hay espacios del código donde la declaración es muy específica, concreta y en afirmaciones. Y muchas de estas declaraciones también establecen valores como juicios a interpretar. Y el propio código nos dice que es una inspiración que puede guiar nuestro comportamiento profesional. Entonces, lo que podríamos ver acá, que podría ser el conflicto de intereses, depende estrictamente del acuerdo que se haya realizado con el cliente, si el cliente es a su vez el sponsor, etcétera, etcétera. No obstante, vuelvo a lo que decía anteriormente.
todo el desarrollo del código de ética está fundado en 4 valores que funcionan como pilares de este código: profesionalismo, colaboración, humanidad y equidad. Y el primero de ellos es el profesionalismo. Entonces, en una interpretación, digamos, abarcativa del Código de Ética Profesional, yo creo que la declaración de profesionalismo como valor que inspira todo el articulado del código nos dice claramente de sostener la integridad profesional en la relación. Desde ese lugar, la coherencia en que yo no acepté hasta aquí, ¿qué cambio que aceptaría ahora? ¿Dónde está la integridad que refleja esa identidad profesional? Entonces, ahí es donde digo, no correspondería. Fundamentalmente porque aquí la ética está vinculada a esa identidad, que además de lo personal en la profesión de quien ejerce ese caso particular, si él se presenta además como perteneciente a una organización como es ICF, o si esto ha sido un factor por el cual haya sido contratado, no se juega solo su identidad profesional de manera individual, sino la de la comunidad internacional de coaches que estamos dentro de ICF, ¿no? Bueno, yo me remito también al Código de Ética y no hay un lugar específico en el Código de Ética, como dijo José Luis, que marque esto, ¿no es cierto? Por lo cual yo diría, los valores fundamentales o los estándares éticos van hacia la responsabilidad con el cliente, la responsabilidad en la práctica y en el desempeño, la responsabilidad con el profesionalismo y la responsabilidad con la sociedad. Esas son las 4 áreas en las cuales la ICF declara la ética. No es exacto, no lo dice en ningún lugar, pero cuando nosotros vemos o pensamos en nuestra responsabilidad con el cliente, tengo que entender, por ejemplo, si esto no se puede entender como un conflicto de interés o un potencial conflicto de interés con el cliente, o en este caso es un vicepresidente, por lo cual debe haber un presidente y debe haber una compañía. Entonces puede ser que yo tenga también un posible conflicto de interés con el patrocinador. Entonces, yo preferiría mantener la distancia. Solamente estoy complementando lo que dijo José Luis sobre esta respuesta. Creo que tiene que ver con eso. Es bien interesante, te lo agradezco, Elena, esta mirada de anticipación, esta mirada de decir, bueno, no es solamente qué consecuencias puede traer en este instante. No, no, no. Justamente la declaración de valores que nos sostiene como comunidad tiene que ver con proyectarnos en la relación. Y ahí hay algo muy interesante. Si aceptara, esta vez porque me interesa el asunto de lo que se ofrece y creo que puede crear un valor extra por otro lado. Supongamos que lo aceptara. ¿Cómo impactaría esto en el futuro de la relación de coaching? En todos sus niveles, con el sponsor, con el cliente, con el responsable de recursos humanos. ¿Qué implicancias podría traer a futuro? Yo profesionalmente requiero anticiparme a eso. ¿Por qué? Porque claramente cualquier acción tiene consecuencias. Entonces, no se trata de simplemente tener supuestos o prejuicios o temores, porque aquí también estamos vinculando qué emociones mueve cada situación que nos pone en un dilema ético, ¿no? No, se trata de responsabilidad sobre el futuro a crear, de sostener la relación de coaching como relación de coaching, en un espacio de libertad y poder, en el cual esto podría claramente impactar de manera negativa en los espacios de libertad y de desarrollo de poder que hacen a la esencia de la tarea de esta relación. También, José Luis, hablando exactamente de eso, ¿cómo esto puede influir en mi libertad emocional después? ¿Cómo esto puede haberme puesto, lamentablemente y culturalmente, nosotros entendemos el agradecimiento como algo que después nos
lleva a que tengamos como una deuda que saldar, ¿no? Nos cuesta bastante culturalmente entender el agradecimiento como una forma de relación. Entonces, si hubiese en automático esa deuda a saldar, ¿qué se perdería el cliente de nosotros porque no somos capaces de hablar, de decir o de preguntar? Es una gran pregunta. ¿Mm? Porque ¿qué se perdería de nosotros en el proceso? ¿Y qué perdería el cliente? Exacto, porque fundamentalmente la oferta es a favor de ese cliente. Y el desarrollo de su poder es el compromiso fundamental de la relación de coaching. No lo demás, no lo accesorio. Y que Exacto. culturalmente tú lo has traído, puede traer precisamente ese sentirnos en deuda, con lo cual emocionalmente ya quedo hasta contaminado en mi escucha futura, en futura relación, en futuras sesiones del proceso. Pero bueno, el tiempo se nos viene acabando, Se Elena. nos viene acabando. Vamos a la tercera pregunta. ¿Cuál era, José Luis? Y no se lo pedimos a Camila o a... Sí, yo les puedo decir, Ay, Eli, sí, por favor, Elizabeth. sí, ¿cómo manejarías este tema? ¿Cómo Bueno, manejarías? ¿Qué harías? creo que lo hemos venido diciendo todo el ¿Sí? tiempo. Creo que lo hemos dicho. Está Creo correcto. que si no existe una oferta clarísima de quieres ir a este lugar, yo ni tocaría el tema. Porque la otra cosa es que creo que frente a la ética hay una reacción general, por lo menos cuando empiezas a trabajar con los estudiantes o con los coaches nuevos, que parece que vieran la luz mala, ¿no? Que si están hablando con alguien que parece tener un conflicto psicológico, entonces hay que decirle que no puede seguir hablando, o que no, nosotros vivimos en una conversación y yo creo que lo importante es poder sostener la conversación con naturalidad. Una es, si el cliente me lo ofrece, poderle decir no gracias. Y si no me lo ofrece y me hizo una oferta general para el espectáculo que yo quiera, ni hablar, ni pedirlo. Eso es lo que yo haría. Solo un bocadillo para cerrar, fundamentalmente esto que acabas de señalar, Elena. Tener la sensibilidad para cerrar esa conversación de manera adecuada. Porque el caso decía que el cliente ha ofrecido varias veces. Tener la sensibilidad de poder decir no, gracias, de la manera en que el cliente pueda tomar un no como respuesta sin que esto afecte la confianza La del relación. proceso. Claro, La relación. así es. Excelente. Muy encantados con todo lo que están diciendo. Aquí todos dicen gracias por compartir sus conocimientos, gracias por la claridad en los casos brindados, excelente reflexión, muy claras los posibles precios a pagar en la relación más allá del código de ética, excelente, cualquier acción tiene consecuencias, gracias. Así que súper contentas. Le doy el paso a Camila para continuar con el siguiente caso. Sim, foi belíssimo, com certeza está ressoando muito no público, muitos elogios, muitas concordâncias, excelente, absolutamente correto, e me fez pensar até numa reflexão filosófica sobre ética, e como vocês puderam perceber, essa conversa poderia ir muito longe somente nesse caso. Mas seguimos aqui para o próximo, então. Com a ajuda, então, agora, com a presença da Gilda e do José Estrada. Muito bem. Então, vamos imaginar a situação. Você está trabalhando com uma advogada poderosa e de alta energia, que não tolera pessoas que agem abaixo de seus padrões, que são muito elevados. Seus subordinados diretos reclamam que ela é abusiva e cria um ambiente de trabalho hostil. O chefe dela quer que você a ajude a ver o impacto negativo que ela está criando. Ele quer mantê-la porque ela é tecnicamente brilhante e traz muita receita para a empresa. Vocês se encontram pela primeira vez. Em 15 minutos, ela lhe diz o quão inútil é a sua equipe e o quão fraco é o seu chefe. Ela iria embora da empresa,
mas porque deveria, ela ganha muito dinheiro, que ajuda a sustentar o estilo de vida dela, que é muito luxuoso. O coaching é obrigatório. Ela sabe que não pode recusar o processo assim, diretamente, completamente. Mas no meio da segunda reunião, ela começa a ler e-mails no smartphone. Ela sugere a você, coach, que você traga algum trabalho para a próxima sessão, porque ela vai estar ocupada durante o encontro com outras coisas. Você não sente que o processo de coaching está sendo levado a sério. Você gostaria de se afastar desse compromisso, mas sabe que a organização depende de você para transformá-la. Então, aqui, Gilda, José, temos 3 questões a considerar. Existe aqui um problema ético? Segunda questão. Como você vai lidar com essa situação? E reflexão 3. Como o código de ética da ICF pode orientá-lo? Se for preciso, depois eu volto com as perguntas aqui. Quantas emoções um caso como esse pode suscitar, não é, José? Uma executiva com muita energia, um gestor que lhe pede ajuda, uma equipe que pede ajuda, pede socorro, enfim, a forma como está descrito o caso, né, suscita uma série de emoções e ainda o cliente chega na sessão numa postura que não é uma postura de parceria, né? Enfim, então, todos os elementos aí para disparar as nossas emoções, não é mesmo? Eu acho que sobre... Sim, está aí com... A primeira pergunta é se é uma questão, né? Se esse é uma questão ética. Eu acredito que sim, né? Temos vários elementos aí para refletir, né? Acho que a gente pode resgatar o que foi falado sobre contrato, né? O caso não deixa claro se essa contratação, deixa entender que essa contratação foi feita de forma separada, né? Então, me parece que a coach conversou primeiro, pelo menos da forma como está descrito, primeiro com o gestor do cliente, depois com a cliente, enfim. Então, já de cara a gente tem uma questão que o código de ética chamaria, né, atenção, o contrato tem que estar claro, todas as partes têm que estar de acordo. O João, inclusive, disse, coloca lá uma linha para todo mundo assinar e dizer que está de acordo, né? Então, é o primeiro ponto, parece que foi feito assim, né? Então, já começa um pouco a mexer com essa questão ética. O outro ponto que me chama a atenção, deixa eu ver aqui na anotação que eu tenho ele aqui, caso a contratação tenha sido feita com as 3 partes, né, essa cliente ela tá negando esse contrato, né, na medida em que ela diz que está fazendo por obrigação, em que ela não reconhece o gestor, em que ela está ali, enfim, porque ela precisa, né, do dinheiro. Então, ela já está quebrando o acordo que foi feito na primeira sessão, na segunda sessão, enfim. Então, a gente tem aí esse ponto, né, para chamar atenção, né, para isso. Agora, eu queria também, assim, levantar uma bola, e aí o José, de repente, pode pegar e falar um pouco mais sobre essa primeira pergunta, né, se existe uma questão ética, que é a questão do que a Camila falou logo no início, da questão da maturidade, né? Aqui não está claro, né? Mas é possível, né, que o coach, até esse momento em que ele sente esse desconforto, esse incômodo, né, e quer, inclusive, sair dessa relação, né, não tenha se dado conta disso, ou seja, não tenha reunido elementos suficientes
para se dar conta de que essa cliente, talvez ela só na segunda sessão é que ela tenha sido explícita e clara sobre esse posicionamento dela em relação ao contrato, em relação ao processo. Então, eu convido aqui os participantes a pensarem que assim, essas questões elas acontecem e às vezes a gente não se dá conta, né? Não é que a gente esteja sendo antiético em concordar, em seguir, talvez para uma segunda encontro, que simplesmente a gente não tem ainda esse entendimento, a gente ainda está acreditando que foi contratado, afinal nós estávamos lá naquela reunião em que o cliente e o gestor estavam presentes, o RH estava presente às vezes, e todos concordaram com aquilo, então a gente demora ainda um tempo para processar, entender o modelo mental do cliente. Então, sim, eu acho que existe, né? Existe uma questão ética, e tudo bem se eventualmente, apesar de ter acontecido um contrato em que as três partes estivessem de acordo, inclusive, como o João falou, todo mundo assinadinho, isso acontecesse e o coach levasse um tempo para processar. E vocês, Gracias, Gilda. Sí, es complejo y a la vez, digamos, en la experiencia puede resultar más simple de disolver. Me quiero referir a distintas instancias que pueden emerger del análisis de un caso de este tipo. Si en mi caso, en la experiencia de formar parte del IRB, el Comité de Revisión Independiente de ICF, me pusiera en el lugar del coach que recibe la denuncia, vamos a suponer de que el coach no está obrando éticamente en la relación profesional establecida en esa organización, ¿sí? Entonces, es una nueva mirada que les quiero ofrecer a la comunidad, en cuanto que cuando ustedes son miembros de ICF o ofrecen sus servicios con una credencial profesional, son pasibles de ser investigados en el proceso de revisión de conducta. Entonces, independientemente, y aquí articulo del caso inicial, de lo que decía Joao, y de los contratos, de lo que decían Elena y José, de la información adicional, o digamos, que está de relleno en algún modo en el caso, de la energía de esta abogada, de su forma de ser, de sus estándares. Digo, aquí de lo que hablamos nosotros en comunidad es del coach. ¿Qué es lo que pasa con el coach? ¿Quién podría observar la conducta del coach? Desde cómo está presentado este caso, probablemente la misma abogada ni siquiera le interese observar la relación, ni ver si es posible conservarla, ni el sponsor tampoco. Pero sí aquí hay partes intervinientes interesadas que pueden decir, vino el coach, le ofrecieron un contrato súper interesante, el contrato está muy bien redactado, incluye todos los aspectos que un contrato de coaching o de servicios profesionales debe involucrar. Está todo muy hermoso, muy lindo. Ahora, una persona de la organización dice, este coach no está actuando éticamente. E ingresa a la página de ICF y observa nuestro código de ética, y quien hace la interpretación de nuestra conducta es la persona que presenta la denuncia. No es el cliente, ni somos nosotros. Sí, por supuesto, lo que nos ofrece ICF como comunidad es un proceso debidamente integrado, etcétera, etcétera. Digamos que es otra cuestión, ¿sí? Pero lo que les invito a observar es qué es lo que pasa o pasaría con ustedes si ustedes son ese coach que está ahí, que está viviendo un contrato importante, quizás es un momento donde se encontró con una hermosa posibilidad, trabajar con un estudio grande o multinacional, y los honorarios son importantes. Y quizás entramos en un espacio, como decía Gilda, un espacio sesgado, estamos como obnubilados, donde hay mucha información que puede ser evidente para un tercero y nosotros la estamos perdiendo.
Y lo que estamos buscando es no definir cuál es la relación de coaching, ni de qué trata el coaching, aunque como decía Joao, nos puede llamar la atención cuando estamos integrados en la comunidad, decir, hay gente que todavía no sabe o no distingue o no puede precisar cómo trabajamos desde el coaching. Sí, todavía sucede. Y nos pasa a nosotros como comunidad, ¿sí? Y es esta reflexión la que nos dice, ¿hay un tema ético? Sí, hay un tema donde debemos darnos desde el código de ética la posibilidad de reflexionar en el profesionalismo, en la equidad, si hay una situación potencial de abuso o de destrato, inclusive ni siquiera podríamos ahondar en la situación de cómo ese profesional está tratando al equipo, sino cómo nos trata a nosotros. Si hay un destrato con nosotros, ¿cuál es el espacio a la relación, como decía José Luis, ¿no? ¿A dónde está ese vínculo? ¿Se está honrando esa posibilidad? Entonces, trabajar profesionalmente en el respeto y la integridad profesional. Nuestra profesión va a seguir creciendo éticamente en la medida que podamos ser íntegros, ¿sí? Y mírenlo también desde este lugar. Es decir, si a ustedes, por lo menos en mi experiencia, lo que más afecta emocionalmente no es el espacio de la identidad profesional, sino la identidad pública, personal, de acuerdo a lo que yo potencialmente pude haber hecho. Es decir, no me interesó para nada la forma de ser de esta persona, ni me atreví a reflexionar ni con un mentor, ni con un supervisor en mis prácticas profesionales para sustentar aquello que estoy haciendo en un espacio particular donde acordé, contraté. ¿Sí? Entonces, hay una cuestión ética, no necesariamente decir si fue ético o antiético. Sí hay una cuestión ética cuando nos permitimos reflexionar acerca de si queremos conservar o no ese espacio para seguir trabajando. Verdade, com certeza, com certeza. E eu acho que daí nós conseguimos emendar na segunda questão, que é como você vai lidar com essa situação, né? Acho que é sobre isso que você está falando também, né? De que lugar eu me posiciono e como o que eu faço com o que a situação apresenta, né? E aí é interessante porque o tema do nosso seminário tem a ver com emoções, e as emoções são a primeira manifestação de que algo precisa ser compreendido e para poder se alinhar, né? Não só com os nossos valores, mas com os valores da prática que a gente tem, né? Na prática de coaching, e no caso os associados da ICF, né? O Código de Valores e de Ética, né? Então, tudo a ver, né? Tudo a ver, acho que dá para a gente emendar nessa resposta aqui, né? Como vai lidar, né? Eu acho que do ponto de vista prático, né, é preciso colocar a situação de uma maneira aberta, franca, né? Investigar e oferecer um espaço de escuta, enfim, criar alguma forma, né, de investigar o que está acontecendo, né, e convidar essa cliente a traçar estratégias, seja para recontratar, seja para desistir do processo. Isso é uma das coisas que deve estar lá prevista no contrato, né? Então, uma das formas de lidar com a situação é deixar claras essas situações no contrato, né? E aí recorrer a ele. Bom, nós temos aqui esse ponto, né? Há um contrato, enfim, como é que né, como é que pode ser feito para isso ou ser recontratado ou para o processo ser interrompido, ser parado, né? Se foi feito de forma separada, né, como eu estava falando, avultando a possibilidade, bom, esse contrato foi feito de forma, né,
isolada, primeiro com o gestor, depois com o cliente, ou vice-versa, né? É recomendável que exista a concordância de todos, né? Aí volta a coisa que o João disse, né? Que se tenha um registro dessas expectativas, de objetivos, de indicadores, que é a parte do nosso profissionalismo, né? É desafiador, mas tem que lembrar essa cliente sumo, de que ela Gilda, concordou. a esto que tú dices, y la pregunta, digamos, ¿dónde nuestro código nos invita a pensar, ¿no? Y en la sección de responsabilidad con los clientes, y recordemos que nuestra conducta se evalúa no por los valores, digamos, sí coincido con todos y por supuesto adscribo a la mirada a través de los valores, pero nuestra conducta se observa a través de la interpretación de los estándares, no de los valores. Y hay que ver, nuestros valores comunitarios están definidos para que todos busquemos la conversación acerca de esa definición en cuánto nos representa, qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos gusta, qué es lo que interpretamos culturalmente, digamos, está asociado a nuestras competencias. Digamos que nuestro código está articulado con la primera competencia. Entonces esa articulación nos dice, Exacto. en la práctica profesional, en la conservación, en el espíritu de la relación de coaching, debemos observar cuál es el contexto cultural y el paradigma donde nuestro cliente vive, ¿sí? Entonces, miramos nuestro código y decimos, hay un estándar, el estándar 8, dice, me mantendré alerta a las indicaciones de que puede haber un cambio en el valor recibido de la relación de coaching. De ser así, haré un cambio en la relación o animaré a los clientes, patrocinadores, a buscar a otro coach, buscar a otro profesional o a usar un diferente. Entonces, si bien hay muchos desafíos profesionales que pueden surgir desde un momento donde estamos en el sesgo de no me di cuenta, contraté adecuadamente, conversé adecuadamente, distinguí qué era el coaching, qué no era, cuál era la diferencia de la consultoría, que no estamos para arreglar personas, ¿no? Como mencionábamos antes, que estamos para ayudar y potenciar y desarrollar a esa persona a observar otras cosas, encontrar unos resultados, lo que sea. Pero está disponible, y ahí me remito a lo que llamaba Elena, ¿no? Vivimos en una conversación, no necesitamos evadir la conversación ni salir a las corridas de la relación, ¿no? Es decir, renuncio a todo, escapo, y digo, bueno, no, porque tenía un problema ético, porque el cliente tal cosa o tal otra. Bueno, si algo sucedió, algo que nos invita al código, es a ser valientes, a honrar la profesión. Y esto dice lo que decía José Luis, ¿no? El profesionalismo, la integridad, invitan a estar presente. Y a todos los formadores, a todos aquellos que tienen experiencia, a todos los que hacen credenciales, la reflexión ética nos invita a mantener presencia, esta presencia del coaching, el coaching mindset, todas las competencias aunan e invitan a tener una presencia profesional importante, porque estamos colaborando al desarrollo de las personas en distintos ámbitos. Así que creo que no es, y ahí creo que era Joao que decía, difiero de esta definición, Joao, que nos ofrecías por el chat. No lo veo como un dilema, como una situación binaria, de es esto o lo otro. Creo que hay una gran posibilidad de conversaciones a abrir dentro de la organización o con el cliente o con el patrocinador y ver qué podemos hacer. Porque no es solo salir o quedarse. Creo que hay otros espacios donde podemos resolver.
Muchísimas Sim, se gracias. você me permite, né, te ouvindo, Sí. né, isso remete desculpe, a oportunidade de aprendizado ímpar que é a reflexão sobre a questão ética, né? Nesse caso, do aprendizado do coach, do aprendizado do gestor, de todos que estão envolvidos na relação de coaching, né? E lá entre os nossos valores está lá responsabilidade na prática e desempenho, tem um número 17, depois vocês deem uma olhadinha, que é justamente isso. Reconheço as minhas limitações, busco apoio, busco, enfim, exatamente isso. Quer dizer, a gente deve aproveitar essas oportunidades para aprender e elevar o nível da nossa prática. Obrigada, José. Obrigada, Elizabeth. Muchas gracias, Gracias. Gilda y José. Solamente una preguntita que nos hacen acá en el chat para ustedes dos, o cualquiera que pueda contestar. Dice, ¿se podría volver a hacer una reunión tripartita entre el cliente y el sponsor para volver a ver el acuerdo? ¿Y qué quiere el cliente lograr? Entendiendo que hay un acuerdo antes. ¿Qué les parece? Sí, coincido, digamos, está en el mundo de estas posibilidades que hablábamos recién. Claro, la Sí, conversación necesita estar abierta a nuevas posibilidades. Correcto, sí. Excelente. Muchísimas gracias. Sim, por isso, só adicionando mais uma coisa, que é uma prática, uma boa prática, né? É conversar sobre essas coisas na hora da contratação. Ok, vamos dar início, mas existe uma chance de, em 2 sessões, ou mais talvez, isso mudar um pouco de figura, acontecerem, terem novos, enfim. Isso é sempre possível que se volte a esse momento de contratação. E assim fica acordado. Se não precisar, ok, segue. Mas se preciso, já tá combinado. E não só escrito, tá? Falado, porque o cliente não lê muito, não. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, les invitamos a todos los panelistas a que puedan prender sus cámaras, porque quisiéramos pedirles que intervengan cada uno y que nos cuenten sobre la base de esto que hemos estado conversando. Muchos ya fueron contándonos todos los temas de impacto en las emociones. Sin embargo, quisiéramos que cada uno pueda tener su tiempito, unos 2 minutitos por cada uno, que ya casi estamos por cerrar, y que podamos compartir cómo impacta a nuestras emociones las cuestiones de ética profesional. Adelante, Elena, muchas gracias. A ver, yo creo que esas son la ética es la que nos puede ayudar a hacernos las grandes preguntas en los mejores momentos. Por lo menos en los momentos en los cuales cuando escuchamos algo nos produce algo. Hay una emoción y hay que reconocerla. Yo querría encontrar 2 que a mí me guían mucho hacia la ética. Y las 2 son emociones sociales. Es la culpa y es la vergüenza. Y la culpa, en general, la sentimos por lo que hacemos o lo que no hacemos, o lo que tendríamos que haber hecho o dicho, o lo que tendríamos que haber no dicho y dijimos. Tiene que ver con el hacer. Pero la vergüenza es muchísimo más sutil, más profunda, porque tiene que ver fundamentalmente con quiénes somos. Si somos dignos, si somos suficientes. Y en mi trabajo profesional, y acá me hago cargo de lo que a mí me pasó, me ha costado mucho escuchar clientes hablando de la vergüenza. Y solo escuché que empezaban a hablar cuando yo me pude dar cuenta de mis propias vergüenzas. Porque me voy a meter un cachito en la psicología, volviendo a una profesión que nunca ejercí, pero que ahí está. Parece ser que la vergüenza inclusive a veces es formada en etapas preverbales. Entonces es mucho más física, es más de sensación. Y yo creo que si estamos un poco más alertas en este proceso de reconocer que la única herramienta que nosotros tenemos para trabajar como coaches somos nosotros mismos, este trabajo constante en nosotros es el que nos puede ayudar a darnos cuenta de la vergüenza y empezar a distinguir en la conducta no verbal,
en lo que dice el cliente también, si está pudiendo aparecer eso. Y tener cuidado de no lastimarnos ni lastimar. Entonces, no sé si va directamente al tema que trajiste, Elizabeth, pero a mí me parece que estas dos emociones son una guía perfecta para encontrar el lugar de la ética. Y le hablo a las mujeres y la necesidad de agradar. Esto no quiere decir que los hombres no la tengan, pero culturalmente las mujeres estamos mucho más hechas, estamos mucho más educadas para agradar. Vivo en México y aquí el dicho para una niña es calladita más bonita. Muy interesante, Elena. Muchísimas gracias. Sí, aquí también Marco Leone, que está en el chat, nos dice conquistar nuestra propia conciencia sobre nuestro mundo emocional para luego verlo. Muchísimas gracias. ¿Quién más? A ver, Yao Pascal, por favor. Muito bem, eu concordo com o que a Helena disse e me incluo no time dos homens que precisam ser aceitos e reconhecidos. Então, isso me leva para uma, talvez não emoção, mas a um cuidado de como eu trabalho com os meus próprios vieses. Isso. Excelente, Obrigado. muchísimas gracias. Muchísimas gracias. José Luis, por favor. Gracias. Sumado a lo que ya ha mostrado Elena y Joao, imaginaba también aquellas situaciones en las que ante lo que se presenta me ha surgido o puede surgirme la duda de si voy a cometer una falta ética, ¿no? Como decía Elena, con ese aprendiz que todos tenemos dentro, a veces el temor a equivocarse o el temor a perjudicar, el temor a hacer algo por lo que luego sienta culpa. Como en tantas áreas de la vida, hay un mundo de posibilidades si uno está parado desde el miedo y otro desde la confianza. Y digo, nuestra profesión se funda en la habilidad de promover una relación de confianza, en el coaching, en el cliente y en nosotros mismos. Entonces, ahí es donde a mí me ocurre que la existencia de un código de ética, la existencia de a quién acudir para supervisarme, la existencia de una organización como ICF, donde puedo hacer preguntas sobre situaciones en las que pueda verme sin tener una forma de proceder que sea representativa del profesionalismo que aspiro a representar, me da confianza. Y entonces ahí es donde puedo atravesar el miedo para entrar en la confianza de pertenecer a una red. Y creo que esto también es importante para pensarnos juntos, porque fundamentalmente la ética tiene que ver con no solo mi mundo interior, sino cómo hay una coherencia entre eso que valida mi proceder en la vida dentro de una comunidad a la que pertenezco y tenemos un conjunto de declaraciones que nos es común. Excelente, excelente, José Luis. Muchísimas gracias. Y claro, nos decía José también que nuestra profesión seguirá creciendo en la medida que seamos íntegros, ¿no? Así que muchísimas gracias. José Manuel, adelante. Gracias. Yo comparto que la ética emocionalmente me provoca felicidad y me motiva a estar alerta para poder crecer. Y les comparto una pregunta que dice, ¿acaso existe una sola persona que no trate de aparentar generosidad, que no cultive una reputación de bondad, aún entre crímenes y maldades, que no oculte bajo un velo de rectitud sus actos más mezquinos e intente aparentar que beneficia a los que en realidad daña y perjudica?
es una pregunta que es antigua, es una pregunta que trae Séneca. Y la invitación es a nuestra comunidad a estudiar, a reflexionar, es decir, está nuestro código, están nuestras reflexiones, están nuestras clases, salgamos de nuestro círculo también e incorporemos lo que muchos ya tienen en sus conversaciones, pero conversemos de filosofía, conversemos de preguntas, conversemos de cultura, para poder sostener en la ética la felicidad de estar haciendo y siendo lo que nos gusta. Muchas gracias. Muy motivante su comentario, querido José. Muchas gracias. Isabel, adelante, por favor. Gracias, Eli. Voy a tomar una frase que dijo José Luis y es confianza en nosotros mismos. Y de ahí inicio lo que les quiero compartir, que es que muchas veces las respuestas a los dilemas éticos que tenemos está también en nuestro sentir sobre algo, en este sexto sentido, ¿no? No solo en lo racional. Sí, o sea, es muy importante escuchar lo que dice nuestra mente, lo aprendido en entrenamientos, en el código de ética, en las experiencias que hemos vivido. Y también es importante escuchar nuestro estómago. ¿A qué llamo yo escuchar nuestro estómago como nuestro instinto? Y hay otra importancia, hay importancia escuchar también nuestras emociones y nuestro corazón. Y si los alineamos y nos preguntamos qué siento, qué pienso y qué pasa aquí adentro, ¿no? En este instinto, hay respuestas muy interesantes y nosotros como coaches también tenemos que hacernos esas preguntas. O sea, no solamente hacemos preguntas a los demás, sino que tenemos que constantemente hacernos preguntas a nosotros mismos y decir, ¿qué gana mi cliente con esto? ¿Qué gana la organización? ¿Qué gano yo? ¿Qué gana la sociedad? Entonces, y siempre es bueno pertenecer a una comunidad como la que pertenecemos nosotros, porque podemos alzar la mano y decir, hey, tengo este lío, este problema, este dilema, todavía no puedo manejar o tomar una decisión respecto a esto, puedo pedir consejos sobre cómo manejar esa situación, obviamente manteniendo la confidencialidad del caso. Pero la cuestión es ese es mi planteamiento, las emociones hay que abrazarlas, hay que racionalizarlas en determinados momentos, hay que sentirlas y hay que luego llevarlas a la acción, es decir, ok, ¿qué me dice esto? ¿Y qué voy a hacer al respecto? Si no tengo la respuesta yo, también puedo pedir ayuda. Y eso es importantísimo que lo sepamos, que también somos vulnerables, que somos seres humanos, que no somos superpoderosos y que finalmente tenemos que ser valientes y decir, si nos vamos a enfrentar a estos dilemas sin miedo. Saber que como coaches tenemos que salir al mundo y enfrentarnos a estos dilemas. Y aprender desde la experiencia y aprender desde la teoría y desde las emociones. Gracias. Muchas gracias, Isabela. Y sabes que también en el chat nos dicen, sí, hay que hacerle caso a la duda y poner un pare, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo que tú vas comentando. Buenísimo. Gilda, por favor, adelante. Prenda el micrófono, por favor. Está apagado el micrófono. Desculpe. Acho que os meus colegas já esgotaram o assunto, assim, a princípio, a emoção que vem, né, é uma emoção, aparentemente uma emoção negativa, né, porque quando a gente se vê na frente de um dilema ético, a gente fica com aquela preocupação de que possa não estar sendo correspondendo aos nossos valores, é uma questão de ameaça, né, e quando ameaça os nossos valores, a gente sente, obviamente, se sente inseguro, a gente se sente com vergonha, como disse Helena, enfim, todos esses sentimentos negativos, mas eu queria só reforçar o que o José falou, que é que a gente deixa um pouco de apreciar o impacto positivo, né? Quando a gente reconhece a oportunidade de agir eticamente e adota uma postura íntegra, respeitosa, alinhada com os nossos valores, alinhada com o código de ética profissional, né? E isso tudo pode gerar sentimentos de confiança, de satisfação, de tranquilidade, enfim.
Então, por favor, usem essas emoções a favor, né? Busquem aprender, busquem, como os colegas falaram, explorar as oportunidades aí que a comunidade nos dá. Tem comunidades de prática, tem os comitês locais, tem a própria a supervisão, a mentoria, tudo isso que pode oferecer suporte e te ajudar a se desenvolver, ser um melhor profissional. Perfeito. Com esse painel lindo e esse fechamento tão reflexivo, que nos leva muito inspirados daqui, eu saio muito inspirada por vocês. Eu queria muito agradecer a presença de todos, queria fechar então para a gente também honrar o nosso tempo e para quem esteve aqui conosco até aqui, até essa hora. Então, muito obrigada mais uma vez a todos os panelistas, aos participantes, aos organizadores. Muito obrigada, Eli, foi um grande prazer, primeira vez que trabalhamos juntas, muito obrigada, foi uma delícia. E até o próximo evento, os nossos eventos de Latam acontecem mensalmente, então fiquem ligados aí que em breve teremos outras iniciativas para todos. Muito obrigada a todos. Obrigada a todos. Sí, muchísimas gracias y les quiero invitar a los siguientes eventos. El webinar de la red de MCCs de Latinoamérica y España se realizará el miércoles 5 de octubre, competencia 5, y miércoles 19 de octubre, la competencia 6. Y el webinar LATAM, el 26 de octubre, con el tema Hacia el Coaching 4.0, Actualidad y Tendencias. Así que bueno, ha sido para nosotros también un honor estar en este webinar tan interesante donde todos hemos podido aprender, llevarnos también esta alegría de poder conversar, la importancia de ser íntegros desde la ética profesional. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Buenas noches. Gracias también, Camila hermosa. Y a todos, gracias. Chao a todos, gracias. Chao, chao, gracias. Gracias, Aide. Hasta la próxima. Muchas gracias. Aquí yo cierro el webinar. Hasta luego.